Imagina un valle infinito abrasado por el sol, donde no queda ni rastro de vida. El suelo está cubierto de huesos humanos blanqueados, agrietados por el tiempo, completamente secos. No hay sangre, no hay carne, no hay aliento, solo restos, silencio absoluto. Un paisaje que no habla de muerte reciente, sino de una muerte olvidada. Fíjate bien, no es un cementerio, es algo peor. Es un lugar donde ya nadie espera nada. En ese escenario imposible, Dios hace una pregunta que atraviesa la historia como un relámpago. ¿Podrán vivir estos huesos? No es solo una visión antigua, es una radiografía del alma humana cuando ha perdido la esperanza, cuando la fe se ha erosionado, cuando el corazón sigue latiendo, pero por dentro todo está seco. Aquí ocurre algo inesperado. La Biblia no empieza hablando de resurrección desde la vida, sino desde lo irrecuperable. Quédate hasta el final, porque no solo entenderás por qué esta escena es una de las más poderosas de todo el cristianismo, sino que te daré una guía práctica para ordenar el corazón cuando te sientas en tu propio valle de huesos secos. Esto no es solo historia sagrada, es un espejo incómodo de nuestra vida interior. Si quieres que la Biblia deje de ser un texto lejano y se convierta en historia viva hoy, y deseas profundizar en estos misterios que siguen latiendo bajo la superficie, suscríbete a Jesús de Nazaret, Historia Viva. Aquí leemos la Escritura con los ojos abiertos y los pies en la tierra. Vamos allá. El Valle de los Huesos Secos no nace de la nada. Brota de uno de los momentos más oscuros de la historia de Israel, el exilio en Babilonia. Jerusalén ha sido destruida, el templo reducido a cenizas, la tierra prometida perdida. El pueblo no solo ha sido derrotado militarmente, ha sido despojado de su identidad. Ya no hay altar, no hay sacrificios, no hay rey, solo memoria rota. Presta atención a este giro. El mayor dolor no es la esclavitud física, sino la sensación de abandono divino. Israel se pregunta si Dios ha callado para siempre, si las promesas se han evaporado, si la alianza ha caducado. La fe, que durante siglos sostuvo al pueblo, ahora parece inútil frente a la humillación diaria. Aquí es donde la historia da un vuelco silencioso. Los desterrados repiten una frase devastadora. Nuestros huesos están secos, nuestra esperanza ha perecido. No hablan de cuerpos, hablan de alma, de futuro, de sentido. Son un pueblo que respira, pero que ya no espera nada. Esto es algo que no se suele contar. El exilio convierte a personas vivas en esqueletos espirituales. Dale una vuelta a esto que te digo. El valle no aparece cuando todo ha muerto, sino cuando la gente sigue viva, pero ha renunciado por dentro. Ahí es donde Dios decide hablar, no desde el trono, no desde el templo, sino desde el lugar más bajo imaginable, desde el fracaso absoluto. Aquí ocurre algo clave. Antes de prometer vida, Dios obliga a mirar la muerte de frente, sin atajos, sin consuelos rápidos. El cristianismo no niega el valle, lo atraviesa. Y por eso esta visión no es un castigo, sino una preparación. Porque solo quien acepta la sequedad puede recibir el soplo. Dios no le explica nada a Ezequiel. No le da contexto, no le ofrece consuelo previo. Simplemente lo toma y lo deja en medio del valle. No en la colina, no en un punto seguro. En medio, rodeado, sin escapatoria visual. El profeta no observa desde lejos, camina entre los huesos. Atento a este paso. El texto insiste en un detalle inquietante. Los huesos no están ordenados, están esparcidos, desconectados. No forman cuerpos reconocibles, no hay identidad posible.
y además estaban muy secos, no recientes, no recuperables, secos desde hace tiempo. Aquí ocurre algo decisivo. Dios obliga al profeta a recorrer todo el valle, a mirar, a contar, a no apartar la vista, porque la fe bíblica no transforma lo que se ignora, transforma lo que se contempla sin huir. Ezequiel aprende que antes de hablar en nombre de Dios hay que soportar el peso de la realidad. Entonces llega la pregunta, una pregunta que no es teológica, sino existencial. Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? No se la hace al pueblo, se la hace al profeta, porque quien guía espiritualmente a otros, primero debe enfrentarse a su propio límite. La respuesta de Ezequiel es breve, humilde y estremecedora. Señor Dios, tú lo sabes. No afirma, no niega, no teoriza, se rinde. Y en esa rendición empieza el milagro. Cuando todo ha sido visto y reconocido, Dios no actúa directamente, no toca los huesos, no los reorganiza con su mano. Le ordena al profeta que hable, que proclame vida en medio de la muerte. Aquí se produce un giro decisivo. Dios vincula su poder a la palabra pronunciada con obediencia. Presta atención a este detalle. La palabra se dirige a lo que no oye, a lo que no responde, a lo que no cree. Ezequiel profetiza sobre huesos, no sobre personas. Y aún así, algo comienza a suceder, porque en la Biblia, la palabra de Dios no depende del estado del oyente. Primero se oye un ruido, no vida, no movimiento armonioso, un ruido seco, un traqueteo inquietante. Los huesos empiezan a juntarse, cada uno con su hueso, no por voluntad propia, sino porque la palabra ha sido pronunciada. El orden precede a la vida. Luego aparecen los tendones, la carne, la piel, todo lo necesario excepto lo esencial. Los cuerpos están completos, pero siguen muertos. Aquí ocurre algo clave. No basta con estructura, ni con forma, ni con apariencia. Sin aliento, no hay vida. Entonces Dios ordena profetizar al espíritu, al soplo, al ruaj, y cuando el aliento entra en ellos, los cuerpos se levantan, no como individuos aislados, sino como un ejército inmenso. La visión culmina así. La vida vuelve cuando el espíritu irrumpe donde todo estaba perdido. En medio de esta visión poderosa, hay algo que suele pasar desapercibido. Dios no muestra este misterio para impresionar, sino para enseñar a mirar la historia con otros ojos. La Escritura no busca espectadores fascinados, sino personas despiertas, gente capaz de leer la realidad más allá de la superficie. Escucha bien, porque esto te interesa. La Biblia no es un libro para evadirse del mundo, sino para comprenderlo. Cada imagen, cada escena, cada silencio, está pensado para transformar la forma en la que entiendes tu propia vida. Por eso, estas historias siguen vivas siglos después. Si profundizas en ellas, empiezas a notar algo curioso. El texto antiguo comienza a hablarte a ti, a tu momento, a tus preguntas actuales. No como una voz lejana, sino como una presencia que acompaña. Eso es lo que ocurre cuando la palabra deja de ser letra y se convierte en experiencia. Y aquí está la clave. Cuando te detienes, cuando escuchas sin prisas, cuando vuelves a estos relatos con atención, algo se ordena por dentro. No es información, es orientación. Es aprender a leer tu propia historia a la luz de algo más grande. El valle ya no es solo un lugar histórico.
se convierte en símbolo, porque la visión no habla únicamente de Israel, sino del ser humano cuando pierde el sentido profundo de su vida. El valle es el espacio interior donde todo parece detenido, donde nada crece y nada duele, porque ya no se espera nada. No pierdas de vista este matiz. El valle no es pecado evidente ni rebeldía abierta, es desgaste, cansancio acumulado, fe erosionada por el tiempo. Es seguir adelante por inercia, sin preguntas y sin horizonte. Una existencia funcional, pero vacía por dentro. Aquí la visión se vuelve incómoda, porque no señala los grandes fracasos visibles, sino a las sequedades silenciosas, a las rutinas sin alma, a las oraciones repetidas sin presencia. El valle representa ese punto donde el corazón se acostumbra a vivir sin vida. Y sin embargo, es precisamente ahí donde Dios decide actuar, no cuando el alma grita, sino cuando ya ni siquiera sabe cómo hacerlo. El valle es el lugar donde el ser humano ha tocado fondo sin darse cuenta, y por eso mismo se convierte en el punto exacto donde puede comenzar algo nuevo. La visión del valle no termina en el diagnóstico, no se queda en la sequedad ni en la constatación de la muerte interior. En el corazón del cristianismo hay una afirmación radical. Incluso cuando todo parece perdido, la historia no ha terminado. La esperanza cristiana no nace de la fuerza humana, sino de la intervención de Dios. Aquí conviene detenerse un momento. El cristianismo no promete que no habrá valles, ni sequedades, ni silencios. Promete algo más profundo, que ningún valle es definitivo, que ninguna muerte interior tiene la última palabra. La esperanza cristiana no es optimismo, es confianza en que Dios actúa cuando el ser humano ya no puede. Por eso esta visión prepara el terreno para algo mayor. El valle de los huesos secos no es el final del mensaje bíblico, sino un anuncio. Anticipa una esperanza que atraviesa la muerte, una vida que no se reconstruye desde las fuerzas propias, sino que es recibida como don. Y aquí el mensaje se vuelve luminoso. La esperanza cristiana no ignora la realidad del sufrimiento, pero la atraviesa. No maquilla la muerte interior, pero la transforma. El valle sigue siendo valle, pero ya no es un callejón sin salida. Se convierte en un lugar de paso. Para el cristianismo, el valle de los huesos secos no se queda en una metáfora abierta, encuentra su cumplimiento pleno en Cristo. Porque en Él, Dios no solo habla de vida desde fuera, sino que entra Él mismo en el valle, asume la muerte, habita el silencio, desciende hasta lo más bajo. Presta atención a este giro decisivo. Jesús no evita el valle humano, no lo observa desde lejos como espectador divino, lo recorre desde dentro. Experimenta el abandono, el miedo, la soledad y la muerte real. El cristianismo afirma algo inaudito. Dios conoce la sequedad desde dentro. Aquí la visión de Ezequiel alcanza su profundidad máxima. El mismo espíritu que levanta a los huesos es el que resucita a Cristo. El mismo soplo que devuelve la vida al valle es el que rompe el sepulcro. No son historias separadas, es una única promesa desplegada en el tiempo. Y por eso, la esperanza cristiana cambia de escala. Ya no se apoya solo en una restauración simbólica, sino en un acontecimiento real. Cristo es la prueba de que el valle no es el final, que la muerte no tiene la última palabra, que incluso lo más seco puede volver a vivir. Esta visión no se queda en una escena simbólica, se convierte en una guía, no para huir del valle, sino para atravesarlo con sentido.
Aquí tienes 4 pasos claros, inspirados en la experiencia del profeta, que pueden ayudarte cuando notes que algo dentro de ti se ha secado. Primer paso: reconocer la sequedad. Salir del valle empieza por un acto de honestidad. No disfrazar el cansancio interior, no justificar la falta de deseo, de fe o de ilusión. Nombrar la sequedad sin miedo es el inicio de cualquier proceso real de transformación. Segundo paso: detenerse y escuchar. La tentación habitual es llenar el silencio de ruido, pero el valle se atraviesa escuchando, no acelerando. Escuchar no siempre trae respuestas inmediatas, a veces trae orientación, un orden nuevo que comienza a formarse por dentro, aunque desde fuera no se note nada. Tercer paso: aceptar el proceso. La vida no vuelve de golpe. Primero llega el orden, luego la estructura, y solo después el aliento. Pretender saltarse etapas solo genera frustración. Confiar el ritmo es parte esencial de la sanación interior. Cuarto paso: caminar aunque no lo sientas. No esperes a sentirte vivo para avanzar. En la visión, los huesos no deciden revivir, responden a una palabra. A veces caminar es obedecer un pequeño gesto cotidiano, aunque la emoción no acompañe. El movimiento abre espacio al aliento. Esta guía no promete resultados inmediatos, promete algo más verdadero, que incluso en el valle, el camino sigue existiendo. El Valle de los Huesos Secos no es una historia sobre muerte, sino sobre posibilidad. Nos recuerda que incluso cuando todo parece acabado, Dios sigue trabajando en silencio, no siempre con estruendo, a veces con un proceso lento, casi imperceptible, que devuelve sentido donde ya no lo había. Quédate con esta imagen final. El valle no desaparece, sigue siendo valle, pero ya no es un lugar de derrota, sino de tránsito, de paso, de transformación. Porque la vida no siempre nos saca de los lugares difíciles, a veces nos enseña a atravesarlos con otro corazón. Esta visión no promete caminos fáciles, promete algo más profundo, que la sequedad no es el final, que el silencio no es abandono, que incluso cuando te sientes por dentro como huesos dispersos, el aliento puede volver a entrar. Y ahí está la clave última. La fe cristiana no consiste en evitar el valle, sino en confiar en que no se camina solo, que hay una palabra que sigue siendo pronunciada, y que, aunque no siempre lo notes, algo dentro de ti puede volver a levantarse. Y si este camino te está ayudando a mirar la Biblia y tu propia vida con más hondura, te invito a quedarte. Suscribirse es simplemente seguir caminando juntos, volver a estos textos con calma y dejar que sigan hablando. Nos vemos en el próximo vídeo. Seguimos caminando.